Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en un episodio más de Solo para tus oídos, y en esta ocasión vamos a platicar sobre los mitos y las realidades de las películas de Hollywood que hemos visto a lo largo de estos años, en esas películas que hemos disfrutado en el cine o en nuestros hogares. Hemos visto situaciones realmente escalofriantes, escenas impactantes, y claro, más de uno se pregunta: ¿esto en realidad sucede? ¿Esto puede pasar en la vida real? ¿Es así como lo vemos en la televisión? Un claro ejemplo es la película del Exorcista, que por cierto ya está por cumplir un aniversario más, ya que se estrenó un día después de Navidad de 1973, si no mal recuerdo. Y bueno, en esta película del Exorcista vemos a Regan McNeil cuando es poseída por el diablo de una manera monstruosa, horrible. Una niña que luce terrible, que tiene marcas en su rostro, heridas superficiales muy desagradables a la vista, y algunas acciones que también, por ejemplo, nos causó pues algo de miedo, repulsión, un poco de asco, como por ejemplo ese vómito verde que arrojaba en grandes cantidades y otras situaciones que vimos en la película. Pero nos hemos preguntado, o muchas personas se han preguntado, ¿qué tan real puede ser esto? ¿En verdad una persona que está poseída por el diablo puede reaccionar de esta manera? ¿Luce de esta manera? Y la respuesta obviamente es no. No es así. Evidentemente, cuando una persona es poseída por el demonio, y esto lo he platicado con algunas personas, con algunos curas, comentan que hay personas que durante el día, es decir, una persona que tiene el demonio o los demonios dentro, no siempre actúa de una manera loca, extraña, de una manera demoníaca. Hay momentos en el día que tiene lucidez, parecería que es una persona completamente normal, pero son lapsos que de repente esa persona puede tener, y entonces es donde cambia radicalmente su forma de actuar y de verse y de comportarse con la gente que la rodea. En primer lugar, el cambio físico es exclusivamente en la mirada. Hemos escuchado hablar muchísimo de que dicen que la mirada son la ventana del alma, y esto es muy cierto, ya que una persona que está poseído por el demonio o poseída por los demonios, su mirada cambia, su mirada se torna algo maléfica, en el sentido de que no hay ese brillo natural en los ojos, sino que se hacen opacos. Es una mirada bastante fuerte, que te puede intimidar, que te puede causar miedo. Y sobre todo, bueno, pues en ocasiones pueden voltear los ojos pueden quedar en blanco por esta situación de la posesión demoníaca. Hay un lugar en México, si no mal recuerdo, se encuentra en el estado de Veracruz, donde se hacen algunos exorcismos colectivos, ya que esta situación obviamente pues no solamente afecta a unas cuantas personas, tampoco podemos decir que afecta a millones y a millones de personas en todo el mundo, pero sí a un sector diminuto de la población mexicana o del resto del mundo tiene problemas de posesión satánica. A lo mejor aquí sería interesante comentar por qué una persona puede caer en posesión satánica, demoníaca. En algunas ocasiones es porque la persona así lo permitió. Es decir, una persona que es poseída por el demonio, no pienses que los demonios andan en la calle como viendo a quién se le van a subir, a quién van a poseer. No funciona así, así lo han comentado algunos sacerdotes. De cierta manera es porque las personas propician esta invasión, esta posesión satánica. Así que evidentemente, si eres una persona hereje, si eres una persona que pues va en contra de las religiones, de cualquier religión, que no sabes respetar el credo y la fe de las personas, si eres una persona irreverente, si eres una persona que se burla y se mofa de las demás religiones y de las creencias de las personas, eres candidata o candidato a caer en posesión.
Otra situación que puede provocarte problemas de posesión satánica es que estés jugando con la tabla Ouija todo el tiempo. Ya sabes, creo que no tiene nada de malo experimentar, tratar, practicar, es decir, que no te quedes con las ganas de realizar una sesión de Ouija, pero evidentemente sabes del peligro que corres al momento de estar haciendo una sesión de Ouija. Es posible que caigas en posesión y sobre todo si no sabes respetar o si lo tomas a la ligera. Este tipo de situaciones no se pueden tomar a la ligera, sobre todo cuando ya estás tratando de hacer contacto con los difuntos y evidentemente esto puede ser muy muy peligroso. Así que deberías de pensarlo antes que quieras sentarte a realizar una sesión de Ouija. Evidentemente deberías de considerarlo muy bien si quieres participar o no. Recuerda que la película del Exorcista, todo esto se da precisamente porque Regan McNeil, la niña Regan, está jugando con una tabla Ouija porque, bueno, pues ella es una niña solitaria, no tiene con quién jugar, su mamá casi no le pone atención y ella pues se sienta a jugar con la tabla Ouija y es así como entonces contacta con el Capitán Howdy, que en realidad pues se trataba de un demonio, posiblemente el demonio Pazuzu, o al menos así yo lo entiendo en la película. Ahora bien, esto lo comento porque en la historia real, la historia que inspiró precisamente la película del Exorcista, el caso le ocurre precisamente a un niño que jugaba con la tabla Ouija porque quería hacer contacto con una de sus tías que había fallecido de cáncer. Y el niño andaba jugando con la tabla Ouija, pues obviamente para hacer contacto con la tía, y es así como cae en posesión. Así que este dato que te acabo de dar, obviamente, pues es muy interesante porque en la vida real esto puede ser el detonante para que una persona caiga en posesión satánica. El jugar con la Ouija, el andar jugando con las cartas, hay algunas cartas que obviamente supuestamente te dicen tu futuro y toda esta situación de la gente que supuestamente conoce el futuro de las personas. Entonces, esto sí puede ocurrir en la vida real. Lo que no puede ocurrir en la vida real es que una persona cambie radicalmente su apariencia física, así como le sucede a Regan McNeil en la película, que de ser una niña tierna se convierte en un monstruo. Pues no se llega a tal grado. Creo que los cambios son obviamente en el rostro, pero vaya, la persona se pone demacrada, con unas ojeras impresionantes y con los ojos obviamente que te dan mucho miedo mirarlos. Obviamente si hablamos de posesiones satánicas, seguramente recordarás una película que se llama El exorcismo de Emily Rose, que se inspira precisamente en el caso de una chica de Alemania que en la vida real pues fue poseída, cayó en posesión esta chica y falleció lamentablemente allá en Alemania. Hay muchas fotografías, hay audios reales del exorcismo de Emily Rose, donde podemos escuchar que ella habla con una voz horrible, con una voz de monstruo y en diferentes lenguas que ella no había estudiado. Entonces, considero que la película de El exorcismo de Emily Rose es la que más se pega a los hechos reales, es decir, una persona que cae en posesión, pues luce precisamente como Emily Rose en la película, y no tan exagerado como la vimos en la película del Exorcista. Vamos a hablar de posesiones satánicas y de exorcismos en otro programa. Ahorita estoy hablando de varias películas, pero sí quiero hacer un programa especial sobre posesiones satánicas y exorcismos, que obviamente pues en diciembre, por el estreno de la película del Exorcista, pues siempre va a quedar muy ad hoc para hablar de este tema. Pero vamos a cambiar ahorita el tema, vamos a tocar otros porque estamos platicando de algunas películas de Hollywood que hablan de fantasmas. ¿Qué tan exagerado es lo que nos presentan en la pantalla? ¿Qué tanta realidad puede haber detrás de todo esto? En los años 80 o 90, realmente no tengo el dato exacto, pero hubo una película que se llamó El Ente,
Seguramente ustedes la vieron. Esta película de Lente habla sobre una mujer que en la vida real sufrió el ataque de un fantasma. Es decir, este fantasma pues obviamente la atacaba en su casa. No puedo dar tantos detalles de este caso porque estamos en un horario familiar. Pero en la vida real esta mujer sufrió bastante el ataque de un fantasma acosador, vamos a ponerlo de esta manera. Y la señora evidentemente pidió ayuda con los profesionales de una universidad de mucho prestigio. La intención que tenían estos investigadores, profesores de una universidad, era la de congelar al ente. Se quería congelar al ente para estudiarlo, para analizarlo, lo cual evidentemente no se logró esta situación. Y en la película que nos presentan la historia de esta mujer, pues obviamente lleva un final feliz, un final bonito, donde supuestamente logran liberar de las garras de este fantasma acosador a la mujer y ella lleva ya una vida tranquila y plena. En la vida real, ella nunca se liberó de este fantasma acosador. De hecho, inclusive ella se cambió de ciudad, se cambió de casa y el fantasma la siguió. Esto fue desapareciendo con el paso de los años, pero no como nos lo presentan en la película, que bueno, evidentemente en la película ella logra liberarse por completo de este fantasma, pero en la vida real no fue así. Ahora bien, hay muchos casos, muchas historias donde efectivamente hay mujeres que lamentablemente sufren el acoso y el ataque, aunque ustedes pues no lo crean y que suene bastante fuerte, pero sí es posible que un fantasma acose y pueda atacar a una mujer. No quiero espantarlas, damitas, solamente les estoy comentando que en algunas historias o en algunos casos esto podría ocurrir. Esto sí ha pasado y yo creo que sigue pasando con personas que, bueno, pues ya fallecieron, que ya se convirtieron en fantasmas y que no han logrado descansar en paz y que de alguna manera que yo no sé, no me preguntes, no tengo ni la menor idea de cómo pueda darse esto, pero siguen en este mundo dando lata, dando guerra y pues siguen acosando a las personas, a las mujeres que en algún momento de sus vidas fueron sus parejas sentimentales. Otra película que también modificó pues la historia, y ya hablando un poquito del fenómeno ovni, se llamaba Luces en el Cielo o algo así, Fuego en el Cielo se llamaba esta película, que habla de una abducción extraterrestre, que también la historia pues es muy interesante, la historia real es muy interesante, de un leñador llamado Travis Walton que vivía en Washington. Si no me recuerdo, este caso ocurrió en Washington, y este leñador, pues la historia real nos comentan o nos han dicho que esta persona estaba trabajando en la noche con otros hombres y que de repente vieron llegar una luz en el cielo, por eso se llama la película Fuego en el Cielo, y todos corrieron alarmados, espantados por lo que habían visto, porque obviamente vieron la presencia de este objeto extraño que brillaba en el cielo, y Travis Walton fue el único que no corrió y entonces fue abducido por esta nave, por seres extraterrestres, y desapareció varios días después, y entonces relató lo que había vivido a bordo de esa nave, ¿no? La película obviamente la cambian también, te ponen una versión más hollywoodense y pues se entiende, o vaya, uno llega a comprender que en Estados Unidos, obviamente los creativos, las personas que hacen adaptaciones, pues tienen que ponerle cosas más interesantes o más emocionantes, porque evidentemente podría la historia convertirse un poco aburrida, y entonces ahí el ingenio de los escritores hacen ver una película llena de acción, que yo creo que no es necesario, porque una persona que es secuestrada por seres extraterrestres, pues cuántas cosas no te puede platicar. Yo creo que eso tiene bastante acción como para agregarle más, ¿no? Pero bueno, este tipo de películas son modificadas. También hubo una película muy interesante que se estrenó hace algunos años, que se llamaba La Cuarta Fase, que también hablaba de personas que habían sido abducidas o secuestradas, llevadas por seres extraterrestres,
Y en esta película te mostraban pues obviamente algunas entrevistas supuestamente reales que le daban pues cierta autenticidad a esta historia, a esta película. Pero investigando, obviamente algunas personas se pusieron a investigar si esto era cierto, si en verdad existían estos doctores, porque en esta película se daban los nombres de algunos doctores que habían investigado, que habían estudiado a las personas que habían sido abducidas por seres extraterrestres, como dándole mayor veracidad, mayor realismo a la historia. Y al final del día se descubrió que los doctores pues realmente no existían, que los nombres eran falsos, y también los videos que nos habían presentado en esta película, que supuestamente eran reales, pues también habían sido producidos, habían sido, bueno, fabricados para darle mayor impacto a la película, esta película de la cuarta fase, que cuando se estrenó causó gran impacto porque evidentemente las personas se iban con la idea de que era un documento real. Fue lo mismo que pasó, por ejemplo, y cambiando un poquito de tema, con la película del proyecto de la bruja Blair, que cuando se estrenó también causó un gran impacto en muchas personas porque decían, es que esa historia es real, eso en verdad pasó y ahí está el video, esos son videos reales y no sé qué más. Muchas personas evidentemente se lo creyeron y por muchos años, creo yo, las personas consideraron que la película El proyecto de la bruja Blair era real, pero ya después se descubrió que efectivamente todo había sido pues falso, en el sentido evidentemente que eran actores, que era una actriz, que habían sido contratados estos chicos cuyos nombres obviamente eran otros, no a los que se escuchaban en la película, sino que eran otros nombres, sus nombres reales. Y bueno, pues evidentemente ahí se mata ya el mito de que esta película de la bruja Blair era auténtica, era real. Y así otras películas como Actividad Paranormal, la historia de un matrimonio joven que comienzan a tener algunas situaciones raras, extrañas en su casa, y entonces deciden colocar videocámaras de seguridad para ver qué está pasando, y entonces es cuando se registra actividad paranormal dentro de la casa. Esta película causó mucho miedo y lo sigue causando en algunas personas que evidentemente tienen así la ligera sospecha que en sus hogares se espantan. Y entonces cuando uno les dice, oye, pero ¿por qué no pones una cámara de seguridad? Igual y logras grabar algo, ¿no? Igual y logras grabar quién es el que te mueve las cosas de su sitio y todo esto. Y hay personas que no se atreven a hacerlo porque dicen, es que me da miedo que entonces pueda corroborar o pueda comprobar que efectivamente hay algo raro y extraño en mi hogar, y entonces ya no voy a querer vivir en él. Entonces hay que tomar en cuenta esto, queridos amigos. Hay muchas películas, algunas muy interesantes, algunas que presumen basarse en hechos reales, pero pues hay que investigar un poquito más sobre el tema y entonces no dejarnos engañar. También hay que tomar en cuenta que si se trata de una película, evidentemente lo que veamos en ella, pues sabemos que ha sido modificado, exagerado, que tal vez la historia que nos están presentando no es tal y como ocurrió. Un ejemplo más es precisamente la película de horror en Amityville, que hay muchas versiones sobre esta historia, sobre esta película. Y bueno, pues cada película presenta una historia distinta a la que vivieron los DeFeo y Kathy y George Lutz cuando llegan a vivir a la casa embrujada de Amityville. Así que pues hay que tomar esto en consideración y sobre todo no perder el gusto de ver estas películas. Hay que tomarlas como tal, que son películas para entretenernos, para divertirnos, para pasar un momento agradable y nada más. Si queremos buscar algo real, pues evidentemente creo que en una película no es donde la vamos a encontrar, o no vamos a encontrar alguna historia real, algún documento real. Si se trata de un documental, bueno, pues ya sería diferente la temática, pero evidentemente en una película de Hollywood no esperes que lo que veas en esta película ocurra o haya ocurrido en la vida real, ¿vale? Ahí te lo dejo como un consejo. Y bueno, pues ya me despido. Ojalá que este programa te haya gustado. También puedes comentarme cuál es tu película favorita y también qué película sabes está basada en hechos reales
y que aquí no lo comentamos. Debe de haber muchas películas que digan está basada en hechos reales, así que pues participa con nosotros y déjame en los comentarios qué otras películas conoces tú que presuntamente están basadas en hechos reales. Gracias, que pases una excelente tarde, una excelente noche y ya sabes, te mando un fuerte abrazo y pronto nos veremos en programa en vivo. Hasta pronto.